Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Voces de la Historia. Ya estamos acá de nuevo en esta semana de inicio de clases en todo el estado, por cierto, y de caos vehicular. Bueno, siguiendo con el tema de los murales del Palacio de Gobierno de Hermosillo, de Sonora, vamos a continuar ahora con Salvador Corral Martínez, el presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, y pues un gran... es artista también, es historiador, es pintor, es fotógrafo, aunque no lo diga. Estudió eso, estudió arte, además de trabajar como... eso es lo que es él, pero trabaja como notario. Entonces, vamos a hablar ahora de la parte de baja, del primer nivel del Palacio de Gobierno, donde están la otra parte de los murales. Ya hablamos dos semanas anteriores de la parte de arriba. Ahora vamos a hablar de la parte de abajo, del pintor, del autor de esa obra y de la obra misma. Salvador, Señor cronista, muy buenas tardes. ¿Es cierto lo que dije, que eso es lo que eres, pero trabajas como notario? Sí, pues de algo tengo que vivir. De notario. De notario. No. De algo tienes que comer, de notario. Comer. Pero vivir del arte. De esto, exactamente. Del arte, de la historia y de la las cultura. Cosas que engrandecen el corazón y el alma, ¿verdad? Así es. Y que hace buenos amigos además. Sí, que no tiene, nada tiene que ver eso con el dinero. Así Esa es mucha más riqueza que el dinero. Bueno, entonces... empezamos con quién es el autor de esos murales de la parte baja del Palacio de Gobierno. Pues es nada más y nada menos que mi maestro Héctor Martínez Arteche. ¿Fue tu maestro en leyes o qué? No, en la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Sonora. Porque cuando yo tenía 11 años, yo perdí este ojo en un accidente con un cohete. Por eso los papás deben de cuidar a sus niños para que no sufran ese tipo de accidentes. Ahora que viene el 15 y 16 de septiembre, mucho cuidado con los cohetes. Entonces, pues yo me volví un niño retraído, solitario, convaleciente de todo este proceso. Me tocó ir mucho a México para la cuestión de las prótesis pero primero las operaciones y luego las prótesis. Y día de regreso, ya estabilizado, pues yo pintaba, dibujaba ahí en la casa, también en un problema de hepatitis. Ya ves que a los niños nos guardaban 2 meses. Sí, esa es la historia de muchos artistas, ¿no? Comiendo pan con mermelada. Que una convalecencia los hace descubrir su vocación artística, ¿no? Así es. Entonces, mis padres se dieron cuenta de las grandes dotes artísticas que tenía su hijo. Con lo que dibujes en la cama. Que dibujaba mi abuelita, ¿no? A la mamachelo. Entonces le dijo mi papá a mi mamá, oye, pues busca una academia donde Salvador vaya y estudie. Entonces voy a caer al ala norte del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, sobre el Boulevard Luis Encinas. Sí. Ahí estaba la Academia de Artes Plásticas. Y ahí tengo el gran privilegio de conocer al maestro Héctor Martínez Arteche, el gran privilegio de conocer a Mario Moreno Zazueta, que era el subdirector. Pintores importantísimos en la ciudad. Y luego mis compañeros, pues eran Belmar Cañas, era doña Marta Peterson de López Moctezuma, era la señora Sancler, o sea, había muchas señoras adultas, pero había Era la única academia que viene a Hermosillo, yo creo, sí, ¿no? Sí, ¿Ves? Así es. Y ahí aprendí dibujo con carbón, aprendí acrílico, óleo y grabado en linoleum. Ahí conociste a Martínez. A Martínez Arteche, sí. Entonces, años después me doy cuenta que la sensibilidad y el sentido de la justicia del doctor Samuel Ocaña García, cuando era gobernador de Sonora y encargó la pintura de la planta alta a Teresa Morán y Enrique Estrada, pues surge la personalidad del maestro Martínez Arteche como pintor, dibujante, historiador, muralista. Muralista sobre todo. Muralista sobre todo, porque él estudió en la Academia de San Carlos cuando era chico. Pero también él sufrió una enfermedad grave que le producía de niño fiebres muy altas. Y dicen sus biógrafos que pierde casi por la totalidad el sentido del oído. Entonces esto le agudiza sus demás sentidos y empieza en esa introspección que le da a la sordera, pues empieza a desarrollar pues la vista, la observación, el estudio, la investigación.
Y entonces, además tiene oportunidad de viajar por razones que desconozco. Sus padres los llevaron a Costa Rica y allá estudió la primaria y la secundaria. Luego regresan a la Ciudad de México, estudia en la Academia de San Carlos, quería ser arquitecto también, pero ya graduado de San Carlos empieza a conocer a los grandes figurones del muralismo en México y se coloca en la Secretaría de Educación Pública. Y a él le encargan un departamento muy interesante que es formar institutos de cultura en los diferentes estados de la República Mexicana. Y entonces está en Jalisco, está en Morelia, en Michoacán, etcétera, y viene a dar a Sonora, pero curiosamente viene a dar a Cócorit. Se instala en Cajeme, en Cajeme, así es. Y ahí pues empieza a tener un contacto muy estrecho con la etnia, con los yaquis, con los mayos, con los pimas en la Sierra Alta, con los guarijíos. Y entonces empieza él a estudiar y a interesarse en ese tipo de situaciones. Y le toca hacer un mural muy importante que le encargan en la Universidad de Sonora, en la escritura en la Facultad de Agricultura y Ganadería. El edificio que está frente a un lado de la Plaza Emiliano de Subeldía, que ahora después fue Cictos, y ahora no sé qué, que son oficinas administrativas. Sí, muy bonito edificio. Sí, es un edificio art deco de Felipe N. Ortega, que ya hablamos también de él. Y ahí pinta un mural. Pinta un gran mural, entonces se coloca como director de la Academia de Artes Plásticas, te decía, de la Universidad de Sonora, y ahí pues tiene la oportunidad de trabajar. ¿No has visto ese dibujo que él tiene de una chocita de adobe con una viejita con tápalo? Sí. Con un árbol seco. Sí, claro. Yo vi cuando lo hizo ahí ese grabado, porque era una placa de cobre y entonces grabas a ciegas, porque con un buril, con una especie de picahielo muy ardiente, filoso, hace los trazos, pero vas más o menos a ciegas. ¿Y no hay oportunidad de equivocarse? No. Y ya que lo imprimes y sale la gráfica, pues ahí te das cuenta de la perfección de este hombre para trabajar. Entonces, repito, cuando le pide al doctor Samuel Ocaña la oportunidad de pintar los murales de la planta baja, pues se pone a recordar todo lo que él había estudiado de la situación de la etnia. Bueno, era un gran pintor y un gran muralista que vivía en Sonora. Y bueno, ¿por qué trajeron de fuera a Morán y a Estrada? Porque Juan José Bremer, acuérdate que el doctor Ocaña, cuando empezó su gobierno, él viajaba mucho a la Ciudad de México. Sí. ¿Verdad? Yo me enteraba como secretario particular del secretario Eduardo Estrella Cedo, dónde estaba el gobernador leyendo Enguerrando en el Sonorense. Estaba más enterado Enguerrando que nosotros. ¿De dónde estaba el gobernador? Él fue al Instituto de Bellas Artes y le mandaron Le mandaron a Jorge Esma Bazán y a una playa de ahí de yucatecos, chiquitos, cabezoncitos, que se hicieron cargo de la Casa de la Cultura. Pero también le recomendó a Enrique y a Teresa para la pintura de los murales de la planta alta. Sí, pues él buscaba en México lo que pensaba que aquí no había, y tal vez a lo mejor. Sí, el doctor, cuando configuró él su campaña y su gobierno, hizo un abanico. Imagínate un abanico así español con muchos gajos, ¿no? Entonces no dejó sentido ninguna disciplina, nada. Hasta la ecología. Ninguna. Que era la ecología era cosa rara en la palabra. Y creó el Centro Ecológico. Bueno, sí. Algún día hablaremos de Samuel Ocaña ya como parte de la historia de este estado, ¿no? Así es, de la historia viva. Entonces, como Martínez Arteche había estado en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia y en España, pues era una persona con una cultura vastísima. Entonces tuvo él esa visión de pintar en la planta baja, que en la segunda parte de este programa ya vamos a ver las fotografías y una por una y las leyendas que están ahí escritas de su puño y letra del maestro Martínez Arteche. Entonces empieza a hablar del ser humano, no de la historia de los cañonazos, ni de los balazos, ni de las huelgas y todo lo que está en la planta alta, ¿verdad? Que esa es Teresa Morán, lo decíamos la vez pasada, tiene un autorretrato
en la pared poniente del palacio, en la planta alta, esquina a la derecha, donde está Teresa leyendo un libro que dice Historia de Sonora, que es la colección que preparó la Sociedad Sonorense de Historia. Sí, cierto. Entonces ahí imagínate ellos al leer la historia de Sonora empezar a configurar todas las imágenes que iban a plasmar en los 600 metros cuadrados de pared que hay ahí, en la planta alta y la planta baja, más el cubo. Son 600 metros cuadrados arriba y 600. Para pintarlos con una brocha gorda o un rodillo, eso. Te quiero ver. Ahora imagínate a mano y al detalle, ¿no? Aldo y yo platicamos en el programa anterior que yo vi cuando subieron los garrafones de agua purificada al segundo piso, tumbar todo el enjarre, preparar un enjarre nuevo con agua purificada y preparar las paredes para pintar al fresco. Recuerdo que caminábamos por abajo, los empleados, yo tenía 19, 20, 21 años, no me acuerdo, algo así, por las escaleras abajo de los andamios, y había que cuidarse porque subir y bajar porque estaban trabajando más de un año, ¿no? 2 años. 2 años trabajando los pintores. Así es. Y también lo vi a él abajo. Sí. Entonces te digo... Juan José Bremer recomendó a estos pintores, ellos hicieron un gran trabajo en la planta alta, pero pues una persona local como Martínez Arteche pues pidió muy comedidamente al Yeto Rodríguez Espinosa, mi maestro, que le mandamos un gran saludo, para que se le diera a él la oportunidad. Y claro, Samuel Ocaña, con un hombre visionario, inmediatamente le dio la oportunidad. Sí. Yo me imagino que eso va a haber causado escozor en los otros pintores. Supongo que sí, ha habido siempre pintores locales buenos, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué él y por qué él todo, no? Bueno, pero él es que era el maestro de... Era el maestro de todos nosotros. Yo tuve el privilegio de conocerlo el 95 por allá, lo busqué y lo llevé a Navojoa, invitarlo para que pintara un mural adentro de la sala de Cabildo en el Palacio Municipal. Y lo pintó. Me causó una enorme y gran impresión, un ser humano excepcional. Ya era un hombre mayor. Y generosamente fue, aceptó, y están en Navojoa ese mural en la sala de Cabildo del Palacio Municipal, ese legado que dejó ahí Martínez Arteche. Sí, y en el frontispicio del Teatro de Litzon, sí. Entiendo que también. Sí, también. Ahí están las clásicas estrellas de Martínez Arteche. Él se casó allá en Cocorit con la señora Silvia Ceballos y tuvo una sola hija, Alina Esperanza. Que por cierto ella trabaja en el Instituto, en la Casa de Cultura, ¿no? Es la encargada de las artes plásticas, una niña también excepcional, la conocí. Ándale. Recién la conocí. Así es. Entonces él, pues como muralista, pues fomentó el estudio y el trabajo y la difusión de ese tipo de pintura, de ese tipo de arte, ¿verdad? Que le fue reconocido por el doctor Ocaña y por las personas que lo apoyaron. Qué bueno. Como Martínez Espinosa. Gracias a eso tenemos esa expresión artística en el Palacio de Gobierno. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto, vamos a regresar y hablar ya específicamente de cada una de las partes de este mural en el Palacio de Gobierno. Regresamos. Ramos y nos pregunta, dice que le cae muy bien el invitado y pregunta, ¿los muralistas son también escultores? Pues no necesariamente, ¿verdad? Todo depende de las habilidades de cada quien. De cada quien. Kevin Moreno, que siempre también nos sigue, pregunta, ¿cómo se llama el artista de la pintura de la anciana? Pues es el maestro Héctor Martínez Arteche. Eleodoro Morales, me gustan las frases de los murales. A ver cuál de ellas se acuerda. Vamos a verlas ahorita, Eleodoro. Bueno, seguimos. Entonces, ahora sí vemos el mural. Sí, entonces decíamos que está basado en la cosmogonía indígena de Sonora, pero más bien pues del ser humano, ¿verdad? Porque no están las imágenes muy orientadas al indigenismo sonorense. Y entonces aquí tenemos la primera, que es un grupo. No me gusta hablar de conglomerado porque un día lo busqué en el diccionario y dice montón de piedras. Sí, significa conglomerado. En geología ese es un conglomerado. Sí. Entonces aquí tenemos un grupo de individuos, de seres humanos, y dice, algo vino del infinito, allá hay felicidad, en los confines del mundo son los portadores de las flores, del sonido, de la tierra. El día de la danza ha llegado a mí, Coyote Iguana. Coyote Iguana era un jefe indio, Seri. Me imagino. Comcac, perdón.
Me imagino que Martínez Arteche estudió el libro de Spicy, de los yaquis y de los seris, ¿no? Porque esa es una visión de los seris, Coyote Iguana. Sí. Ahí vemos el deterioro que a pesar del cuidado que se ha tenido en la preparación de los muros, está el salitre en ciertas partes en donde hay baños en la parte de atrás de los murales. Qué mal, debería de estar protegido eso. Sí, entonces mañana tengo una reunión con el maestro Mario Guelfo y le voy a suplicar que pues ponga un remedio a esta situación. Inmediatamente. Estamos viendo maíz, perdón, ahí atrás. Sí, eran los murales de Enrique. De Teresa Morán. Estás hablando de los de arriba, ¿no? Sí. Nomás para enseñar el salitre. El salitre, sí. Bueno, y hay que aprovecha para decirle a Mario Guelfo que por favor, las dos estatuas que están ahí de Pesqueira y de García Morales, que por favor las pongan en un pedestal. Como corresponde. Como corresponde, y no estén ahí como unas personas en el piso. Donde quiera venden pedestales ahí en los de esos de panteones. Sí, ándale. Para que los pongan encima, por favor. Así es. Esos héroes hay que verlos para arriba, no para abajo. Exacto. Aquí tenemos otra de las secciones del mural de Martínez Arteche y vemos una figura muy común que yo he observado en pintura rupestre, que es ese personaje sin rostro con los brazos largos y con unos especie de protuberancias largas también. Y luego vemos al ser humano enfrente, pero va en una actitud así de marcha, de éxodo, de llegada. Túnel, ¿no? Sí, por un túnel con el gran sol, ¿verdad? Esas rayas son muy características del trabajo de Martínez Arteche. Dice, enseguida se pusieron en movimiento, todos se pusieron en movimiento. Esos seres que estamos viendo ahí no son necesariamente indígenas, ni mayos, ni yaquis, nada, no son seres humanos. Seres humanos, así es. Ajá. Esa es la orientación del mural en general. Y luego la siguiente, aquí sí vemos unas máscaras, ¿verdad? Unas máscaras antiguas que, bueno, los yaquis y los mayos que vemos nosotros en Semana Santa traen eso porque corresponde a su tradición milenaria y dice, vinieron para gobernar aquí en esta tierra. Bueno, ya estamos más recientes, ya son los indígenas organizados. Ya con sus rituales y su cultura. Sí, pero eso también está la presencia del trigo y sigue estando la presencia del cosmos representado por ese astro blanco y todo lo que son las ¿cómo se llama? Las órbitas. Qué raro eso del trigo, porque el trigo lo trajeron los españoles, no lo conocían los indígenas. Sí. Eso indica que ya estaban aquí los españoles. Exacto, en esa época, claro. Así es. Muy curioso que ahora se critica, y yo lo celebro, que vemos a los fariseos con máscaras de tribilín. Mickey Mouse. Y de Mickey Mouse, ¿no? A mí se me hace cómico. Bueno, pues es... hasta ridículo, pero bueno, pero es la realidad de hoy en día, el mundo cambia y va cambiando y así es. Hay que reconocerlo. También traen celular ahora los fariseos. En Semana Santa no, porque no pueden hablar. Bueno, en la Cuaresma. Luego vemos esta figura también humanoide, un poquito al estilo de la pintura rupestre que decía. Dice, vamos a buscar una tierra. Y aquí está Fray Francisco de Sahagún. Que ese ya es un español que viene para acá. Así es. Y que allá en la Ciudad de México, a un costado del Zócalo, en el Templo Mayor, hay unas grandes paredes donde vienen transcripciones de los libros de este señor, en donde narra pues lo que él imagina o vio como la llegada de los españoles a la gran Tenochtitlán. Era un cronista, como hay ahora cronistas. Como usted, maestro. Aquí está otra vez los soles, no solamente el sol, sino los soles, las estrellas, el cosmos. Y dice que así hubo ya 4 vidas. Y que esta era la 5ª edad. Y no veo bien. Ahí sí no iluminó cuando amaneció. Ahí sí no entiendo a qué se refiere. Sí. Pues eso, ¿no? Que el cosmos va evolucionando
va llegando, él habla de 4 vidas, que ahora estamos en la quinta etapa. Acuérdate de la era de Acuario y todo ese movimiento que hubo con los hippies en los 60s y en los 70s, que tienen otras explicaciones, pues que nosotros no estamos familiarizados con eso. Esos rasgos se parecen a los del mural del Teatro de Litzon en Obregón, ¿eh? Sí, exactamente. Te decía que son muy representativos de él. Eso geométrico, ¿verdad? Sí. Pero siempre está la presencia del sol y del cosmos en el mural. Fíjate ahora cómo ya viene pues gente ya civilizada, plenamente identificada. Así es. Y entonces él está partiendo la historia, partiendo la visión cosmogónica del asunto, y dice, antes como antes, ahora como ahora. José María Leiva Cajeme, para nuestro amigo, es una frase muy famosa de Cajeme. Yo veo en todo el mural, y lo sigo viendo hasta ahora, un vientre. Okay. Desde el principio vi un vientre. Okay. Que aquí me parece que está ahí también esta gente dentro del vientre. Entonces, antes como antes, ahora como... A propósito de que te quejas de que usan de tribilín. Sí. Antes como antes, ahora como ahora. No me quejo, lo celebro. Se me hace interesante esa visión. Y todo lo ven diferente. Ese golpe de timón, ¿verdad? ¿Y ahora? Aquí vemos también una dualidad, ¿verdad? Vemos una figura humana hacia abajo y otra hacia arriba. Vemos también los rayos de un sol arriba a la izquierda que se asoma en una cuarta parte de su esfera. Y dice, lo que se ve fue lucha de cosas que no se ven. Eso, yo estoy viendo ahí la figura del fauno de Guillermo del Toro en la película El laberinto del fauno, ¿no? Un personaje así como mitológico, ¿no? Sí, así es. ¿Qué dice? Que lo que se ve fue lucha de cosas que no se ven. Pues sí. Entonces son visiones también así filosóficas, muy características de los indígenas, de su forma de ver, de expresarse, de su forma de conservar el mundo como una cosa sagrada, cósmica, ¿verdad? Cuando yo fui presidente de Pronatura durante 14 años, yo promovía mucho que los investigadores, sobre todo Carlos Valdés y Elena Echeverría, su esposa, entrevistaran a las etnias del sur de Sonora para rescatar su forma de conservar el medio ambiente, porque ellos son los depositarios de la gran tradición milenaria. Y mientras nosotros no metimos la cuchara, o sea, la civilización, ese guerrero español que se confronta con el indígena que estamos viendo, las cosas funcionaban en perfecto equilibrio. Entonces nosotros somos los que vinimos a romper ese asunto. Entonces el trabajo es recuperar esa visión cósmica de las etnias, sobre todo para la conservación del medio ambiente. Ahí vemos ya la presencia, la confrontación de los depositarios de esta tierra, los dueños de esta tierra, con los invasores. Nada de conquistadores, porque el que conquista pues enamora, halaga, pone sus 6 o 7 sentidos encima de la persona, de lo que pretende. De lo que pretende conquistar, y estos llegaron a fuego, ¿no? A piedra y fuego. Entonces, ¿qué son estos? Pues son invasores. Bárbaros. Estos sí son filibusteros. Bueno, ¿verdad? Y ya aparece el español y ahora viene a caballo. Ya viene a caballo, sí. Vuelvo otra vez a ver el vientre. Sí. O una cápsula del tiempo, ¿no? Los que vimos en la dimensión desconocida, que era una espiral, también. Un túnel. ¿Qué dice ahí esta parte? Dice, para ti ya no habrá sol, para ti ya no habrá calor. ¿De dónde viene esa frase? Del juramento yaqui. Es un fragmento del juramento yaqui. Exacto. Y vemos la figura ya del guerrero español a caballo, ¿verdad? Vemos 2 capitanes con sus capas, sus escafandras, sus botas, y vemos la hilera de indígenas que se están confrontando contra estas figuras totalmente insólitas y desconocidas.
Acuérdate que cuando el indígena nativo de lo que hoy es México vio acercarse a estos guerreros españoles a caballo, y luego ven que el jinete se baja del caballo, para ellos era un ser que se desprendía y se convertía en dos. No, y cuando vieron el fuego de los mosquetes y los cañones. Y cuando vieron los barcos en la orilla, en Veracruz, ellos decían, no los vemos porque no sabemos qué es un barco, no sabemos qué es un galeón. Entonces no se ve, es parte del paisaje. Entonces aquí Martínez Arteche está representando ese choque cultural brutal, y esa ¿cómo se dice? Esa fusión de fuerzas que no querían encontrarse, pero que finalmente se encontraron. Se confrontaron. Bueno, tenemos un minuto ya, ya es la última más. Sí, es la última. Para terminar, antes de irnos, MacGyver pregunta que si fueron los mismos artistas, los de arriba y abajo. No, obviamente no. Los de arriba son Teresa Morán y Enrique Estrada. Y los de abajo son Martínez Arteche, del que estamos hablando. Así es. Por último, ¿cuánto tiempo duró la creación de los murales y cuántos fueron en total? Híjole. Los murales de arriba duraron 2 años. ¿Y el de abajo? 2 años. Yo calculé más o menos 600 metros cuadrados en la planta alta, más el cubo de la escalera. Mucho. Y la planta baja, pues son otros 600 metros cuadrados. Ernesto Ibarra dice que debemos rescatar las estatuas del general Yáñez y García Morales. Claro, en eso estamos. Y aquí el presidente de la Sociedad Nacional de Historia va a ver al director del Instituto de Cultura y se lo va a comentar. Y ojalá alguien nos haga caso, que a los héroes se les ve, se les ponen en pedestales. Claudia Moreno dice que a ella también le gusta que los fariseos usen máscaras de Disney. Antes como antes, ahora como ahora. Así bueno, es. Nos vamos, se terminó el tiempo justo para explicar los murales. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Salvador. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Y nos vamos.